Así que, como siempre, un placer estar aquí en el departamento de física. Como siempre digo, el mejor lugar para estudiar física, y allá digo lo mismo. Así que bueno, así estoy acá. La idea entonces es contarles sobre lo que hacemos, esta optomecánica de redes de fluidos de luz y sonido. A ver, sí, hablo más fuerte. Dale, hablo más fuerte. Es algo en lo cual vamos a confinar polaritones y fonones, que es lo que voy a tratar de describir en los próximos momentos, y son redes que uno diseña de tal manera que estas partículas que están ahí pueden interactuar y propagarse en este tipo de redes. Así que un poco la idea es contarles qué es lo que pasa cuando uno hace eso. Entonces, primero, para introducción, explicar qué es esto de los fluidos de luz. La idea básica es, lo que tenemos son cavidades que confinan fotones, y adentro de las cavidades lo que tenemos son excitones, que es como tener un átomo artificial, un sistema de dos niveles electrónico, y los fotones interactúan con ese excitón, pueden ser absorbidos o emitidos. Típicamente las interacciones son de este tipo y se llama interacción fuerte porque la conversión de un fotón a un excitón y al revés es mucho más rápida que el tiempo que decaen, así que uno pasa a tener un tipo de partícula acoplada, una cosa mixta entre ese estado atómico y el estado fotónico. ¿Cómo se ve eso? Esto es una cavidad, es un esquema para una cavidad plana. Entonces, uno lo que tiene adentro son los fotones, que si uno se piensa en la dispersión en el plano, es una cosa que tendría que tener la velocidad de la luz, saliendo de cero, pero como está confinado no sale de cero, sino que sale de un punto de ahí. O sea que la dispersión esta es la de los fotones en este tipo de cavidad. La energía básica esta es lo que está por el confinamiento dentro de la cavidad. Y al mismo tiempo tenemos los excitones, que es una partícula masiva, porque son como átomos que se pueden propagar también en el plano, pero tienen una masa mucho más grande, y eso da lugar a esta dispersión que es plana. Por el hecho que están acoplados y ese acoplamiento es fuerte, las dos cosas se anticruzan. Entonces uno pasa a tener dos nuevos estados, que se llaman polaritón inferior y polaritón superior, que son la mezcla entre el estado atómico y el estado fotónico. Por ejemplo, en este caso, el estado superior se parece más a los fotones, mientras que el estado inferior tiene una parte que se parece a los excitones y se parece más a los fotones, etc. Esto de acá entonces son como fotones de alguna manera, ven que tiene una dispersión con una masa que es muy chiquita comparada con lo del excitón, o sea que es como un gas de fotones, pero por otro lado, porque son excitones y los excitones tienen carga, interactúan entre sí, o sea que también tiene una característica de interacción, y por eso se llaman fluidos, porque es como un gas de fotones, pero que interactúa. Una de las consecuencias, los fotones son bosones, los excitones son bosones. Si uno hace un experimento en el que típicamente lo que hacemos es mandar un láser de energía alta, eso crea pares electrón hueco, los pares electrón hueco relajan y en algún momento llegan a una situación en la cual pueden caer a que es el estado de menor energía. Si caen acá, viven con estas características, en algún momento cuando son fotones, el fotón puede salir y lo podemos detectar. Esa es la manera que nosotros sabemos que esos polaritones están ocupados. El punto es que son bosones, o sea que si uno aumenta la intensidad, lo que puede ocurrir es que uno manda la luz, se fija en la emisión y lo que ve es esta emisión que está ocurriendo en toda esta zona de acá abajo. Pero si uno aumenta la potencia, es decir, la cantidad de polaritones que tiene ahí, como son bosones y la temperatura es baja, se produce una condensación de Bose-Einstein. Es decir, todo sale emitido desde el punto de más baja energía, es un estado coherente de todos esos polaritones emitiendo, un condensado de Bose-Einstein. También se comportan como un superfluido, es decir, tienen características de superfluidez muy parecido a un fluido. Por todo eso se llaman fluidos de luz. Bien, pero también hablaba de sonido en la introducción, entonces tengo que explicar un poco qué es la optomecánica en cavidades. Tenemos una cavidad, como decía recién, donde adentro tenemos los excitones, pero si esa cavidad, además de confinar luz, tiene algún grado de movimiento vibracional, todo eso es lo que se llama el campo de la optomecánica en cavidades. Es decir, el tipo de estructura que uno está hablando es algo así, es decir, por ejemplo, acá una cavidad que confina luz, pero en el medio haya una membrana, o una cavidad que confina en un anillo la luz, pero se puede mover, o una cavidad como las cosas que hace Christian Schmigel en su laboratorio, en la cual uno puede poner una cavidad en la cual tiene luz y adentro pone un gas enfriado de átomos o de iones que se puede mover, un grado de libertad vibracional.
o una cavidad que tiene dos espejos, de los cuales uno de los espejos se puede mover. De hecho, esto es como funciona el LIGO, el interferómetro para detectar ondas gravitatorias. Es un experimento de optomecánica en cavidades de este tipo, en el cual hay un espejo que se mueve cuando pasa una onda gravitatoria. Entonces, este es el tipo que hay montones de sistemas físicos que muestran este tipo de física. ¿Cómo es esa física? El concepto tiene que ver con esto de retroacción dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Uno tiene un sistema en el cual tiene fotones. Este es un tipo de expresión en segunda cuantificación, pero es una cosa simple si alguno no pasó. Esencialmente hay una parte del hamiltoniano que describe la presencia de fotones con su energía, la presencia de vibraciones con su energía, y hay un término de acoplamiento. Acá, este G0 es lo que se llama el acoplamiento optomecánico, y es, acá como está escrito en este caso, es un acoplamiento que es lineal con el desplazamiento. Es decir, si los fotones entran en una cavidad y generan sonido, van a aparecer vibraciones, pero al mismo tiempo, si hay vibraciones, van a cambiar la energía de la cavidad porque van a cambiar el tamaño de la cavidad. Es decir, hay un acoplamiento retroactivo. Los fotones generan vibraciones y las vibraciones alteran la energía de los fotones porque cambian la forma de la cavidad. Una de las características que aparecen en estos sistemas que son interesantes es lo que se narra acá. En principio, si uno tiene un espejo solamente que puede vibrar, no hay una cavidad, y uno manda luz, que es esta línea verde, por el hecho de que el espejo este puede vibrar, lo que eso genera son líneas corridas por Doppler. Una a una energía mayor, dada por la frecuencia con la que está vibrando el espejo, y una energía menor, dada por la frecuencia que está vibrando el espejo. En este caso se absorbe una vibración, en este caso se emite una vibración en el sistema. Esto se llama una línea anti-Stokes, esto se llama una línea Stokes. Es decir, que si uno hace el experimento y se fija la luz que sale y hace una espectroscopía de eso, va a ver parte de la luz que mandó del mismo color, pero también va a ver estas bandas laterales. Si uno hace una cavidad, es decir, hace esto mismo, este pasa a ser el espejo que limita la cavidad y este es el otro que hace adentro la cavidad de luz. Entonces lo que uno puede hacer es que este sistema sea realimentado. Uno puede hacer que la resonancia de esta cavidad, por ejemplo, ocurra donde está la línea azul. En ese caso, el proceso este de ir para arriba, del láser ir para arriba, va a estar muy favorecido, y el proceso de ir para abajo va a estar todo lo contrario. Es decir, uno va a tender más a absorber vibraciones para pasar a la línea acá, y esto puede ser retroalimentado de tal manera que uno puede enfriar al espejo. Eso es lo que se hace en el LIGO, de hecho, para bajar el ruido sobre el experimento de ondas gravitatorias. Todo lo contrario, si uno agarra la cavidad, la resonancia de la cavidad óptica, y la pone sobre la línea roja, entonces va a matar los procesos de absorber vibraciones, va a favorecer los de emitir vibraciones. Esto puede ser realimentado, y en ese caso lo que uno tiene es la posibilidad de generar coherentemente autooscilación, en el sentido de que se empiezan a generar vibraciones, y cuantas más vibraciones más hay, y el sistema empieza a oscilar locamente. Es decir, uno manda fotones y el espejo se empieza a mover como loco. Bien, la figura de mérito para esta cooperatividad optomecánica, este acoplamiento entre la luz y el sonido en estas cavidades, está dado por esto que se llama la cooperatividad optomecánica. Y está dado por estos coeficientes. El número de fotones que uno manda, la magnitud del acoplamiento optomecánico, y abajo en el denominador el ensanchamiento del modo fotónico de la cavidad y el ensanchamiento del modo vibracional. Es decir, la cooperatividad va a ser más grande cuantos más fotones yo mande, cuanto más grande sea la interacción y cuanto más tiempo viva el fotón o la vibración en el sistema. Todos los fenómenos interesantes no lineales en este sistema, en el cual empieza a haber esta retroacción realimentada, ocurren cuando esta cooperatividad es mayor que 1. O sea, la gente en estos sistemas en general busca, para tener enfriamiento real, fuerte, ir al límite cuántico de las vibraciones o tener autooscilación, busca que el sistema tenga una cooperatividad mayor que 1. Bien, esa fue la introducción de decir qué son los fluidos de luz y qué es la optomecánica, que de alguna manera es el título de la charla. Ahora este es el resumen de las 3 cosas que quiero hablar durante la charla, y veremos a dónde llego. Por un lado, explicar por qué queremos hacer estas cosas híbridas de hacer no resonadores optomecánicos, sino con polaritones y mecánica. Después voy a contar cómo los fabricamos estos sistemas y cómo los hacemos, y después algunos resultados.
Entonces la propuesta nuestra es no hacer optomecánica, sino algo que llamamos polaromecánica, es decir, tener cavidades en las cuales ahora tenemos estos fluidos de luz, no fotones, que son esta mezcla entre un sistema atómico y luz, y además algún grado de libertad vibracional. Es decir, que de alguna manera de los dos hamiltonianos que puse antes tenemos los dos. Tenemos una conversión resonante fuerte entre los excitones y los fotones, y tenemos un acoplamiento de eso, que son los polaritones, con las vibraciones. ¿Por qué podría ser interesante eso? O sea, ¿para qué hacer esto? La primera cosa que uno tiene que decir es cómo se acopla la luz con las vibraciones. Yo les decía que el estado el polaritón, es un estado acoplado entre un excitón y un fotón. Y está acoplado fuerte, y eso lo que quiere decir es que se separa, y esto es lo que se llama la interacción de Rabi. El polaritón de abajo, el polaritón de arriba. Esta cosa es una mezcla de excitón y una mezcla de fotón. Viene una vibración y la vibración actúa sobre este polaritón de las dos maneras, o alterando al fotón o alterando al excitón. ¿Cómo altera el fotón? Es el mecanismo que decía de mover las interfaces. Si mueve un espejo, está cambiando la frecuencia del fotón, es decir que esa vibración actúa sobre acá. Sobre el excitón es otra cosa. El excitón sale de un nivel electrónico del sistema, y lo que hace la vibración es cambiar la red, eso mueve los niveles electrónicos. ¿Está bien? Entonces el fonón mueve los niveles electrónicos del sistema porque altera la red cristalina, eso modifica el excitón, y mueve los espejos, digamos, el tamaño geométrico de la estructura, eso cambia el fotón. Lo que se puede ver cuando uno hace los cálculos es que este término, el de que la vibración se acopla con el excitón, es del orden de 1000 veces más grande que el otro. O sea que toda la gente que hace optomecánica con fotones vive con G0, este acoplamiento optomecánico, que es 1000 veces más chico que lo que uno puede acceder con un polaritón. Órdenes de magnitud, estos acoplamientos son del orden de 50 kHz para los fotones, y pueden llegar hasta 50 MHz si uno usa polaritones. Otra cosa es el tiempo de coherencia. Como se ve acá, el tiempo de coherencia tiene que ver con la inversa del ancho de una resonancia. Si uno tiene polaritones que no condensaron, esta es una línea ancha. Si uno tiene un condensado de Bose-Einstein en el cual todo se va a un único nivel, uno tiene una cosa angosta. De hecho, esto está limitado por resolución. La reducción, o sea, el aumento de la vida, de la coherencia por tener un condensado en lugar de un fotón, es del orden de 100 veces. O sea que también acá estoy ganando en la cooperatividad. Y finalmente, nosotros vamos a hacer trampas, con lo cual vamos a confinar a los fotones y vamos a confinar a los polaritones en un espacio reducido de volumen en el cual van a interactuar. Y se puede ver que ese G0, el acoplamiento optomecánico, crece como 1 sobre el volumen. Es decir que si volvemos a esta cosa que era la cooperatividad, vamos a tener algo que N va a ser grande porque en un único estado coherente vamos a tener un montón de polaritones por ser un condensado de Bose-Einstein. G0 va a aumentar del orden de 1000 veces acá y está al cuadrado, o sea, es 10 a la 6 veces. Además va a aumentar porque hacemos un volumen chico, y además vamos a tener tiempos de coherencia acá que pueden ser 100 veces más grande la inversa de esto. O sea, estamos hablando de amplificaciones de 10 a la 9. Entonces, ¿qué es lo que pasa si uno pasa de un sistema que con los fotones tiene algo a aumentar a 10 a la 9? Es la intriga que nosotros teníamos y que nos motivó a meternos a hacer esto. Bien, eso entonces es por qué queremos hacer esto. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos. Son dispositivos semiconductores que se crecen por una técnica que se llama de epitaxia molecular. Esencialmente lo que se hace es crecer capa por capa atómica del semiconductor. Uno empieza con un sustrato y va haciendo capas. De hecho, acá en el azul por ahí hay 100 capas, en el verde hay otras 100, y va haciendo la estructura que uno quiera. Uno puede hacer una estructura que es periódica de tal manera que funciona como un espejo para la luz, y después hace lo que va a ser el espaciador de la cavidad. Es decir, esto después va a haber que completarlo con otro espejo para que sea una cavidad de luz. En el medio de la cavidad de luz, o donde sea conveniente para el diseño, pone estos pozos cuánticos que dan lugar a los excitones. Entonces uno crece el espejo, crece el espaciador, pone el lugar donde van a estar los excitones, termina el espaciador. Saca esta estructura de la cámara de MB, que es una cámara de ultra alto vacío, etc., y hace una estructuración lateral, con técnicas litográficas, con comido químico, todas las cosas que se hacen en nanoestructuración. Esto lo que define es algún pattern en el cual hay algunas regiones en las cuales el espaciador es más chico y algunas regiones en las cuales el espaciador es más grande. ¿Cuál es la estructura que uno diseña? Depende de la creatividad de cada uno.
y después vuelve a meter la estructura en la cámara de MB y termina de crecer el espejo superior. ¿Okay? O sea que lo que uno tiene ahora es una cavidad que confina verticalmente por los espejos, pero además tiene una estructura lateral dada por el pattern que uno diseñó. ¿Para qué eso? Las regiones que tienen un espaciador más ancho van a confinar una longitud de onda más grande y por lo tanto polaritones de una energía más chica. Las regiones que son más angostas, porque yo las comí, corresponden a una longitud de onda más chica, que es una energía más grande, y por lo tanto los polaritones ahí van a tener una energía más grande. Es decir, que yo voy a confinar a los polaritones verticalmente con los espejos y lateralmente cuando se muevan los polaritones van a ver un potencial que está dado por lo que yo diseñé. Si hay una zona de menor energía van a tender a confinarse ahí. Es decir, que yo hago un cuadrado, eso va a funcionar como una trampa de polaritones verticalmente por los espejos y lateralmente por esta estructura que diseñé. O sea que armamos trampas. Y además de armar trampas, uno después puede hacer arrays, puede hacer lo que quiera. Que eso ocurre, se ven estos experimentos, como les decía, un experimento típico es mandar luz y ver la luz que se emite. Esta es la luz que se emite en una trampa de 1 por 1 micrón, típico tamaño que uno puede crecer. ¿Y qué estoy dibujando acá? Estoy dibujando, esto es una imagen que es espacial, o sea, hacemos una microscopía de lo que está emitiendo y al mismo tiempo la desparramamos en energía, hacemos la espectroscopía de eso. Entonces lo que vemos es que hay una región en la cual está emitiendo, que es la trampa, y vemos un estado confinado de los polaritones en esa trampa y después toda una parte que es el continuo de la parte no confinada. Si uno hace una trampa de 4×4, por ejemplo, al ser más grande uno puede tener, al ser más grande uno puede tener muchos niveles confinados para la misma altura de barrera. Y si uno se fija cuál es el estado de menor energía, acá está en 1,522, acá está en 1,528, simplemente porque al hacer más confinamiento lateral, la energía sube de la misma manera que cualquier confinamiento cuántico. Entonces, si uno se fija cuál es la energía del estado fundamental, en función del tamaño, tiene la típica energía, típica distribución de una partícula en una caja con una barrera finita. Es decir, estamos con polaritones que están confinados en trampas cuadradas y podemos regular cómo es la energía dependiendo cómo es el tamaño por confinamiento lateral. Los fonones le pasa lo mismo. Me llevaría un poco más de tiempo a explicar cómo hacemos el experimento, pero tenemos técnicas resueltas en tiempo, muy parecidas a las cosas que hace Andrea en el laboratorio en el LEC, en el cual uno puede mandar un pulso, genera las vibraciones y después con otro pulso detecta la presencia de las vibraciones. Y fijándose cómo es el fonón que está confinado ahí, vemos que y en función del tamaño, esencialmente tiene la misma dependencia que los polaritones. Es como si fuera una partícula, el fonón, confinado en una trampa, cuya dependencia es la de una partícula en una caja de barrera finita. En este caso, en el otro caso, los polaritones están en el visible, en el infrarrojo cercano. Acá las frecuencias típicas de las vibraciones que están confinadas ahí andan más o menos por 20 GHz en las estructuras que tenemos nosotros. Bien, entonces, redondeando, tenemos estos metamateriales de alguna manera, porque podemos hacer un array de estas cosas donde cada ente de estos es una trampa en la cual confinamos polaritones, que son como resonadores electrónicos y fotónicos en la región de 400 terahertz, la región visible o infrarroja, pero al mismo tiempo confinamos vibraciones ahí, con frecuencias del orden de los 20 GHz, y esto, como les decía antes, puede interactuar con un acoplamiento optomecánico que, como les expliqué, esperamos que sea muy grande, porque son polaritones y no son fotones, y los cálculos que uno hace muestran que ese acoplamiento, de hecho, podría llegar a ser más grande que la vida media de las vibraciones y más grande que la vida media de los polaritones ahí. Es decir, que uno podría también tener un acoplamiento fuerte entre los polaritones y las vibraciones. Antes yo hablaba de un acoplamiento fuerte entre excitones y luz. Esto lo que quiere decir es que el polaritón podría emitir una vibración, pero antes de que se vaya el polaritón o se vaya la vibración, sea reabsorbida la vibración, sea reemitida y uno pase a tener ahora un estado entrelazado entre estos polaritones y las vibraciones también. O sea, esto se llama un régimen de acoplamiento optomecánico fuerte, que es algo que la gente está buscando. Y más aún si uno hace estos numeritos que hacía, que es un poco de numerología que después hay que ver si se demuestra,
uno podría llegar a un límite en el cual este acoplamiento optomecánico es incluso más grande que las frecuencias, no solamente que las decay rates, digamos que los anchos, sino también que la frecuencia. Y este es otro régimen que se llama de acoplamiento optomecánico súper fuerte, en el cual la gente también está buscando sistemas que demuestren eso. Si va a aparecer acá, no lo sé, pero en principio los números dicen que uno estaría teniendo esa condición. Bien, déjenme ver cómo estoy. Estoy bárbaro. Les conté entonces cuál es la idea de hacer polaromecánica, por qué mezclar polaritones, estas partículas mixtas de luz y átomos, estados electrónicos de los átomos, mezclarla con vibraciones, hacer esta mezcla entre lo que es la automecánica en cavidades y la electrodinámica en cavidades, y les mostré cómo lo hacemos. La idea ahora es mostrar resultados experimentales de qué tipo de cosas vemos cuando esto ocurre. Me pueden interrumpir cuando quieran, hacer preguntas. Bien, vamos a los resultados entonces. Tenemos eso, yo prometí que hicimos estructuras en las cuales podemos hacer trampas, podemos hacer arrays, lo podemos hacer interactuar, y uno espera que las interacciones puedan ser muy fuertes. Un poquito más de detalle de cómo hacemos los experimentos entonces. El experimento es, tenemos todo esto en un sistema, en un crióstato para llevarlo a algunos Kelvin, para que las condensaciones estas de Bose-Einstein ocurran a potencias razonables. Usamos un microscopio para mandar luz y excitar selectivamente una trampa o una serie de trampas. Por ejemplo, acá esto es un beam gaussiano que excita especialmente una trampa, pero también un poquito de la cola excita a trampas que están en sus alrededores, en un array, que en este caso la mayoría de los datos que voy a contar es un array de trampas de 1,6 micrones de lado, con una distancia entre trampas del orden de 3 micrones. Ese es nuestro array. Entonces mandamos luz, excitamos, como les decía, no resonantemente, el sistema, la excitación es continua, o sea, es un láser continuo que excita arriba, el sistema relaja, condensa eventualmente si se dan las condiciones y emite luz, sea de polaritones individuales o de un condensado. Entonces hacemos la excitación y después lo que hacemos es la espectroscopía de la luz que sale. Se colecta con el mismo microscopio con el que uno excita. Tenemos un espectrómetro de muy alta resolución que nos permite ver las cosas que voy a mostrar, pero salvo por eso es un experimento de espectroscopía trivial y usual de cualquier laboratorio. Entonces, el tipo de cosas que les voy a mostrar ahora es un experimento en el cual vamos a ir cambiando la potencia con la cual excitamos, y lo que voy mostrando acá es la energía que detectamos. Entonces, por ejemplo, si estamos a baja potencia y miramos la energía que detectamos, ven una línea acá, alguna línea acá y después un continuo. Uno presume que esto va a ser el estado fundamental de los polaritones en esas trampas, esto va a ser un estado excitado y después el continuo. Como les decía, además de mirar el espectro, podemos hacer una imagen espacial de lo que estamos midiendo, y esto es lo que se muestra acá abajo. O sea, es el mismo tipo de cosa resuelta en energía, pero también ahora resuelta espacialmente. Podemos decir en qué punto del espacio está viniendo la luz. Entonces vemos que efectivamente esto es el estado fundamental, que tiene una simetría tipo S, como el estado fundamental de cualquier caja que confina, y después también tiene sus estados excitados, que son el primer excitado de simetría tipo P. Esta es la trampa central que estamos bombeando, y también se detecta un poquito de luz de las trampas de los costados, una a la derecha, una a la izquierda, que tiene que ver con esto que les decía, que el beam gaussiano un poquito excita los costados. Y de vuelta cada una tiene su estado tipo S y su estado tipo P. Así que hacemos una imagen espacial de lo que está saliendo y hacemos también la espectroscopía. Esto a la potencia más baja, en la cual en principio los polaritones están emitiendo individualmente, o sea, no hay un condensado. Aumentamos la potencia. ¿Qué es lo que se ve? Como ven, el espectro es muy parecido, nada más que simplemente parece estar corriéndose hacia más alta energía. ¿Por qué es eso? Porque como les decía antes, los polaritones son luz, pero también son excitones. Los excitones son pares electrón hueco que tienen carga. Neutros globalmente, pero adentro hay una carga. Entonces cuando uno empieza a tener muchos, empiezan a interactuar entre sí y empiezan a interactuar también con los excitones que todavía quedaron arriba antes de relajar. Es lo que se llama un reservorio de excitones. Entonces esencialmente es la misma física, nada más que uno empieza que tiene un corrimiento hacia más grande energía, lo que se llama un blue shift, y esto se debe a las interacciones. Hay interacción coulombiana, repulsiva, que hace que todo el sistema, cuanto más empiezo a poner, va subiendo energía para arriba. Pero la física es esencialmente la misma y el tipo de espectro que uno ve es el mismo, nada más que desplazado para arriba en energía.
Lo más interesante ocurre cuando uno aumenta más la potencia y entonces pasan cosas más interesantes. En particular, como ven, las líneas se superangostan y se vuelven muchísimo más intensas no linealmente. O sea, es un crecimiento no lineal de la intensidad y un angostamiento. Por ejemplo, acá ven, en una región de bastante alta potencia, que esta línea angosta es el condensado de Bose-Einstein en la trampa central. Al principio en potencia solamente se condensa en el estado fundamental, pero si uno le empieza a meter mucha rosca también tiene condensación en un primer estado excitado. Entonces, uno puede seguir que el sistema hizo una condensación de Bose-Einstein por la manera en la cual crece la intensidad y cómo cambia el ancho de la señal. Se angosta, es que hubo una condensación de Bose-Einstein. Además de eso, uno ve que están las otras líneas acá. Por ejemplo, acá hay una más abajo y acá más arriba, que esto sabemos porque hacemos las imágenes, que viene de la luz de una trampa vecina. Bien, este es el tipo de experimento y en todo lo que yo voy a mostrar a partir de ahora voy a hacer referencia a algo que le llamo el detuning. Y el detuning es la diferencia de energía entre el estado fundamental de la trampa central y la energía de un vecino, que principalmente el vecino que más emite. Así que ese es el detuning. Voy a concentrarme como en tener en dos trampas principalmente, a pesar de que es un array, una que la estoy bombeando, otra que se queda un poquito más abajo porque al haber menos polaritones tiene menos repulsión colombiana y por lo tanto se corrió menos. Es decir, si acá se ven que voy aumentando la potencia, este crece rápidamente y el otro crece más lento, y crece más lento porque son menos polaritones. Entonces, detuning le voy a llamar a la diferencia de energía entre la trampa central que estoy bombeando y una vecina. Y la parte que más voy a describir ahora tiene que ver con esta región, digamos, de alta potencia, en la cual el sistema ahora es un condensado de Bose-Einstein con todos estos ingredientes que yo les mostré antes. Descanso entonces. Lo que hice hasta ahora es les conté cuáles son nuestros ingredientes. Tenemos unos arrays en los cuales somos capaces de atrapar polaritones, que son unos bosones que pueden hacer condensación de Bose-Einstein. También podemos localizar, atrapar ahí vibraciones. Especulamos por los cálculos que hacemos que los dos tienen que interactuar muy fuerte y hacemos experimentos de espectroscopía en la cual podemos, aumentando la potencia, generar esa condensación y mirando el espectro que sale, ver qué es lo que le está pasando a ese condensado de Bose-Einstein. En la parte de resultados, y dependiendo del tiempo que tenga, hay dos partes. Una primera que voy a contar rápido el tipo de cosas que vemos y después un poco más de detalle de una de las cosas que vemos para ver cómo la entendemos. Lo que hice un poco el descanso para contar un poco cómo es la historia. O sea, nosotros nos metemos en esto porque sabemos, hicimos los cálculos de que tiene que ser interesante, pero no es que nos pusimos a buscar una cosa específica, como uno después puede contar hicimos esto y demostramos que hay autooscilación, etc. En realidad, la realidad es que empezamos a hacer experimentos y empezaron a pasar un montón de cosas. Entonces, de alguna manera, esta primera parte se las quiero contar como más o menos nos fue ocurriendo. Empiezan a pasar cosas que no entendemos. ¿Okay? Entonces, esa es esta primera parte. Y en la segunda parte tratar de explicarle alguna que más o menos empezamos a entender un poquito más. Entonces, este es el zoom de la zona de alta potencia que les había mostrado antes. Antes la hacía en función de aumentar la potencia. Como al aumentar la potencia también se iba achicando el detuning entre la trampa central y la otra, ahora cambié el dibujo y lo hago en función del detuning, pero es lo mismo. Y acá tengo la energía. Este es un estado fundamental y esta era la zona del estado excitado. Entonces, una de las cosas que vimos es que vamos aumentando la potencia y de repente esta línea, que antes era una línea discreta, el estado fundamental del polaritón condensado, aparece un peine de frecuencias. Y cuando aparece un peine de frecuencias acá, también aparece acá arriba. Y después un quilombo, y después también otra región donde también vuelven a aparecer ese peine de frecuencias. Si uno hace un zoom sobre esta zona, por ejemplo, esto es lo que se ve. La línea azul es justito un poquito antes de que se vea este abanico de frecuencias, en la cual uno tiene la trampa bombeada y tiene acá a más baja energía la trampa vecina, la emisión de la trampa vecina, y justo cuando se da este lío, el espectro entonces pasa a ser un espectro de múltiples frecuencias, y justo la trampa vecina está corrida respecto a la central por un valor que son 4 fonones.
Si uno hace la imagen espacial, algo que antes era un estado tipo S común, ahora es un abanico de frecuencias y sabemos que todo viene de la misma trampa porque la imagen espacial nos dice que tiene una simetría tipo S pero corrida en frecuencias. Cuando uno ve estas cosas, uno más o menos intuye qué es lo que pasa. Esto es lo usual en telecomunicaciones, lo que se llama frecuencia modulada. Esto lo que quiere decir es que uno tiene un resonador que está emitiendo y le modula la frecuencia. Si le modula la frecuencia, el espectro de potencias es una cosa que tiene la frecuencia central, pero también tiene líneas corridas en un cuanto de vibración para la derecha y para la izquierda, donde el cuanto de vibración es lo que está modulando a eso. Las funciones que dicen cuán intenso tiene que ser cada uno de estos es una función de Bessel, y haciendo un ajuste de cómo son las intensidades relativas, uno puede decir cuánto se está modulando. Lo que está diciendo es que yo estoy excitando con un láser continuo y de alguna manera el sistema solo se puso a oscilar mecánicamente de una manera coherente. ¿Sí? Esto que lo digo así, y esta fórmula es una fórmula que usa toda la gente en telecomunicaciones, a mí me gusta contar que es un experimento que se hace en Experimental 1 en el Instituto Balseiro, en el que tenemos un péndulo, la gente estudia péndulo y estudia algunos detalles más del péndulo, y lo que hacemos es le ponemos un parlantito al péndulo, de tal manera que le mandamos sonido y detectamos el sonido afuera. ¿Sí? Un generador de frecuencia, le pone, en este caso creo que son 2 kHz, algo que se escucha un poco. Esto emite y con un micrófono hacemos el espectro de qué es lo que sale de ahí. Entonces, si el péndulo está en reposo, se ve la frecuencia que le metimos con el generador de onda, que son 2 kHz, sonido. Si el péndulo empezamos a hacer oscilar, el espectro que detecta el osciloscopio es esto. Es decir, a la línea central le aparecen las bandas laterales y la separación en este caso es 1 Hz, que es más o menos la frecuencia de un péndulo de 2 metros de largo. Los chicos lo que hacen es, de alguna manera, estudiando las amplitudes relativas de estos picos. Fíjense que cuando la amplitud es chiquita se ven algunas sidebands de estas, si la amplitud es muy grande se empiezan a ver muchas más, y esto es una cosa enorme, es una escala incluso distinta que esta. Es decir, viendo cuántas bandas laterales y qué amplitud tienen, uno puede hacer un estudio de cuánto está oscilando. Así que volviendo para atrás, aplicando Experimental 1 a nuestras cosas, ajustando estas líneas, sabiendo que el número de fonones térmicos que hay a los experimentos que hacemos, que es del orden de 5, nosotros estimamos, haciendo un poquito de numerología discutible seguramente, que en el estado coherente este que se puso a auto-oscilar, hay del orden de 100.000 vibraciones. O sea, el sistema, insisto, estamos excitando continuamente y emite fonones coherentes de una intensidad bien importante. Es decir, con una excitación continua de un láser, uno tiene algo así como un láser de fonones que salen de ahí. Ese es uno de los resultados, que es el que más o menos entendemos, y si después hay tiempo les cuento un poco cómo hicimos la descripción. Y otro resultado que no entendemos tan bien, pero que se los cuento, porque son las cosas que uno se encuentra en el laboratorio y se sorprende, y tiene que ver con algo que le llamamos un locking asincrónico. ¿Cuál es la idea? Como les decía, nosotros estamos excitando una trampa y un poquito, el beam gaussiano tiene un poquito de excitación sobre las trampas vecinas. El beam gaussiano tiene un tamaño que es más o menos una trampa con esa parte vecina, es decir que el reservorio de excitones que se produce, en esto que yo les decía que uno genera los excitones que después condensan, va a tener también la distribución del beam gaussiano. Es decir que el corrimiento al azul, este corrimiento a alta energía que tiene que tener el condensado, debería ser mucho más grande en el centro y ser más chico en las trampas vecinas, algo que les mencioné antes también. Y cuanto más chico en las vecinas respecto a la central, y va a tener que ver con el tamaño del beam que yo mandé, es decir, con cuánta intensidad hay acá respecto al centro. Eso me dice cuántos excitones va a haber en el reservorio y por lo tanto cuánto se va a correr para arriba o para abajo. Entonces uno esperaría ver un condensado acá, eventualmente un condensado acá, y la energía de cada uno determinado por esas correlaciones que les digo. Sin embargo, cuando uno hace el experimento, no vemos eso. O sea, vemos que se empiezan a correr y en algún momento se bloquean. O sea, la trampa central acá está en esta energía y estas se quedan acá y yo cambio la potencia y no cambian de energía, y la diferencia entre ellos es un número entero de la energía del fonón.
Los estados excitados, como se ve, son estados excitados que son más extendidos y no parece tener ese efecto. Los fundamentales se han bloqueado asincrónicamente, porque no tienen la misma frecuencia. Y bloqueo asincrónico, haciendo una similitud con lo que se llama sincronización en sistemas dinámicos, de lo cual no sé mucho, que es esto que seguramente ustedes han visto. Uno puede tener osciladores, este es un metrónomo, en nuestro caso serían los polaritones, 5 trampas, y todas ellas acopladas por un sistema que se puede mover un poco porque los metrónomos se mueven la tablita, mueven a esto, entonces están un poco acoplados entre ellos. Y además son no lineales, tienen algún nivel de no linealidad. Cuando uno hace esto, uno ve que después de un rato todos estos se sincronizan. A pesar de que la frecuencia original no era la misma y a pesar de que estaban fuera de fase, en algún momento se sincronizan todos. Estas son cosas que la gente de sistemas dinámicos conoce muy bien. Hay montones de fenómenos en la naturaleza que tienen que ver con sincronización. Lo que nosotros vemos no es exactamente igual. Es como si fuera una sincronización porque se clavan las frecuencias, pero asincrónico. De alguna manera, con los dedos, lo que nosotros entendemos es que en este sistema la energía que se van intercambiando entre ellos es muy chiquita y está como diluida en un sistema que tiene un ensanchamiento muy grande. Intercambian energía porque si no, no se comunicarían unos con otros. Pero ese intercambio de energía acá no es muy relevante, es como algún acoplamiento que está ahí. Mientras que acá nosotros, lo que esto está diciendo es que los polaritones en una trampa y en la siguiente, para poder comunicarse entre sí, tienen que intercambiar un fonón. Y ese fonón tiene energía definida. Entonces, si tuvieran la misma energía, no serían resonantes y no podrían comunicarse. Para poder comunicarse tienen que estar fuera de sintonía y a un número entero de veces el fonón, que es lo que intercambian. O sea, estamos de alguna manera como viendo el fenómeno de sincronización, pero a un nivel cuántico. Hasta ahí donde entendemos. Mucho más que eso no, así que de vuelta, página en blanco. Segundo descanso, así además miro el reloj. Ups, ya estoy con el tiempo. Así que no voy a poder contar mucho de cómo lo entendemos. La segunda parte de lo que les quise mostrar es... tenemos un sistema que nos parece interesante, hicimos los experimentos y aparecen un montón de cosas sorprendentes. Una es esta autooscilación. El sistema lo excitamos continuamente y en algún momento empieza a oscilar y oscila de una manera macroscópica. Y la otra es esta sincronización asincrónica que les mostré recién. Como empezamos 5 minutos tarde, me tomó 5, porque me dijeron 45 minutos, así voy a tratar de ser lo más legal posible. Lo que pasa es que me quedan un montón de transparencias para explicar cómo lo entendemos, pero por lo menos les quiero mostrar que no es tan simple entenderlo. Y por eso le llamo el misterio de la autooscilación. O sea, voy a contar un poco más de palabras de cómo empezamos a entender lo que le pasa al primer fenómeno, el de la autooscilación. Era esto que ocurría acá. Autooscilación, como en la introducción al principio lo que dije, es una cosa que la gente que hace optomecánica conoce. En optomecánica, en general, lo que les decía, uno tiene que tener una cavidad y para que autooscile tiene que mandar un láser corrido la energía de la vibración haciendo esta excitación desde el azul. Si está desde arriba, el proceso Stokes se realimenta y el sistema puede autooscilar. Yo acá no estoy excitando con un láser directamente, estoy excitando allá arriba y todo decae, pero uno podría mapear ese fenómeno y decir, bueno, quizás no es tan diferente, el condensado de la trampa central me está funcionando como si fuera el láser, y la trampa vecina, si está corrida en la energía adecuada, esto va a ser un sistema de 2 niveles que va a autooscilar igual que la gente ve en optomecánica. Estoy bombeando acá, si esto tiene la distancia energética adecuada, se va a producir este salto al costado, con un proceso tipo Stokes, y como hay una cavidad realimentada, eso puede autooscilar. La primera cosa que llama la atención es que ocurre cuando el detuning no es un fonón, que es lo que uno hace en optomecánica usual, uno genera un fonón a través de un proceso Stokes, sino que es 4 o 2. Eso ya es medio fishy y uno piensa cuando tiene estas cosas de que puede ser que haya algo más bien no lineal en vez de un proceso lineal de acoplamiento. Pero peor que eso, los teóricos en el grupo vecino se pusieron a hacer cálculos de cómo son los niveles de energía de estas trampas. Y se pueden modelar muy bien. Ellos pueden meter todo, las interacciones, el potencial, todo. Se calcula, acá están las energías que se emiten, este es nuestro experimento, esto es lo que ellos calculan, los estados tipo S, los estados tipo P. Y como calculan esto, pueden calcular cuál es el overlap de la función de onda acá, es decir, cuán acoplado está el estado fundamental de una trampa con la vecina, que es lo que de alguna manera estábamos postulando. Y la integral da 10 a la menos 4. O sea que si uno quiere ver la probabilidad, que es el cuadrado de eso, es 10 a la menos 8.
O sea, los estados fundamentales no están acoplados. O sea que el esquema este simplecito que nosotros pensábamos al principio y que pasó el paper, porque obviamente nadie se va a poner a hacer el cálculo, cuando nos pusimos a hacer el cálculo no había manera que nosotros expliquemos como un acoplamiento de este tipo que este sistema vaya a autooscilar. Podrás tener el acoplamiento optomecánico que quieras, pero estás matándolo porque no se ven. Entonces, esto fue un dilema. Y lo que nos empezamos a ver y dar cuenta era que, si bien estos están muy desacoplados, los estados, el primer estado excitado está arriba de la cumbre de la trampa. Es decir, que este estado es un estado que está muy extendido. Es decir, todo lo que le pasa al estado fundamental, que es un estado súper atrapado, confinado, el primer extendido es un estado el primer excitado es un estado bastante extendido. Entonces, la pregunta que nos hicimos era, ¿no habrá un proceso de segundo orden? Un proceso en el cual el acoplamiento optomecánico dentro del sitio es grande, yo les decía, esa cosa enorme, que de alguna manera ese acoplamiento que es lineal acople el estado fundamental con el excitado, y después el excitado, como es extendido, se acopla con el siguiente. Es un proceso cuadrático. Esto es lo que pensamos, y además como es cuadrático uno empieza a pensar, y bueno, y entonces ya se explica por qué la resonancia es en dos fonones y en un uno, etc. Pero hay que calcularlo. Y para calcularlo los teóricos lo hacen, no voy a entrar en detalle. Es el mismo cálculo que antes, nada más es un acoplamiento lineal intrasitio, pero ahora hay un estado 3, el excitado, que puede acoplar. Uno puede hacer los cálculos. Y lo interesante es que cuando uno hace esos cálculos y rota todo el hamiltoniano para hacerle un poquito de masaje, para poder hacer con perturbaciones a segundo orden, lo que se ve es que efectivamente esto da lugar a un proceso efectivo de acoplamiento entre la trampa 1 y la trampa 2, con un acoplamiento efectivo que va como el G cuadrado sobre delta, donde delta es la separación entre el fundamental y el excitado, como perturbación a segundo orden. No importa, se hace esto, lo que quiero contar es que la fenomenología es diferente que la que si fuera automecánica común. Uno puede hacer el cálculo de lo anterior, o sea, solo una palabra, porque me empiezo a apurar porque me siento culpable por la hora, pero una palabra más. Perdón. Con este hamiltoniano, que es hacer perturbaciones de segundo orden, no tiene el hamiltoniano y puede hacer las ecuaciones de movimiento de esto. Puede decir cómo es la evolución temporal de la ocupación en la trampa 1, cómo es la evolución temporal en la trampa 2, cómo es la evolución temporal de la ocupación de los fonones. Uno puede calcular todo eso. Es este hamiltoniano en el cual hay que meterle un driving, hay que meter la disipación, etcétera, todo, pero uno puede calcular cómo es la evolución temporal de las distintas variables. Y cuando uno hace eso, la evolución temporal de las componentes vibracionales resulta que responde a un oscilador. Vaya sorpresa. Un oscilador con su parte segunda derivada, la disipación, que tiene que ver porque el sistema disipaba, y la parte de la fuerza, con una frecuencia que es una frecuencia efectiva. Es la frecuencia que tenía el oscilador, pero es una frecuencia que también está alterada por la presencia de los polaritones. De ahí viene el acoplamiento. Y cuando uno se fija en esto, y se fija cómo es la frecuencia, esta es la frecuencia original, tiene unos términos que renormalizan la frecuencia por la presencia de los polaritones, o sea, la frecuencia del oscilador está corrida por la presencia de los polaritones, pero más interesante que eso aparece un término que depende del tiempo. Y este término que depende del tiempo y depende armónicamente, la frecuencia está dada por la separación de energía de las energías de las dos trampas. Esta ecuación es una ecuación súper conocida de la gente que hace sistemas dinámicos no lineales, es una cosa que se llama la ecuación de Mathieu, y es un oscilador paramétrico. Es decir, que cuando esta diferencia de frecuencia es 2 veces la frecuencia, este sistema explota. Que es lo mismo que uno hace cuando se para en la hamaca, que se para 2 veces por periodo, porque 2 veces por periodo cambia la posición del centro de masa, y eso cambia la frecuencia a un doble de la frecuencia propia del oscilador. O sea que si la separación entre estos niveles es 2 veces la frecuencia, este sistema va a estar paramétricamente amplificado y va a explotar. Entonces, una cosa interesante para nosotros es que esto es diferente que la optomecánica común. Esto es un oscilador mecánico paramétrico de alguna manera. Los polaritones se acoplan entre ellos y paramétricamente generan estas vibraciones. Conceptualmente es muy parecido a lo que es un oscilador óptico paramétrico, en el cual en ese caso uno manda un fotón y salen 2 fotones de menor energía. En este caso, lo que estamos haciendo, estamos generando la oscilación de los polaritones y están saliendo 2 fonones.
En el caso del oscilador óptico paramétrico, uno manda un fotón y salen 2 fotones de tal manera que la suma de energía sea la que mandó. El oscilador óptico paramétrico es un elemento muy importante en óptica no lineal. Se usa para mandar un color verde y que salgan 2 rojos, se usa para generar fotones individuales que están entrelazados. Entonces, de alguna manera, haber inventado un oscilador optomecánico paramétrico, de alguna manera nos da la posibilidad de generar fonones entrelazados, por ejemplo. Y ahora sí, entonces voy a terminar. La teoría explica las cosas, se puede calcular. O sea, la teoría está muy piola porque los parámetros los conocemos, no hay inventos, sabemos decir cuánto valen las cosas y si en el cálculo después aparecen las cosas igual que en el experimento, uno tiene confianza porque no hay ningún parámetro de alguna manera libre. Y sobre los Arnold tongs no les voy a contar porque es mucho tiempo. Así que terminando. Conté qué son estos resonadores híbridos que tenemos en los cuales confinamos polaritones y confinamos fonones y por qué eso era interesante. Les conté cómo lo fabricamos con estas técnicas de crecimiento epitaxial de semiconductores y les conté algunos resultados de cosas que ocurren cuando uno tiene estos acoplamientos súper fuertes, en particular la aparición de estas autooscilaciones que terminaron siendo oscilaciones paramétricas y este bloqueo asincrónico que en realidad todavía no entendemos. La gente que trabaja es una colaboración nuestra en el laboratorio en Bariloche, que somos un grupo bastante grande, hay 4 estudiantes de tesis laburando, hay colegas, hay técnicos y están los teóricos también, Andrés, Franco y Gonzalo hicieron gran parte de la teoría, y un grupo en el Paul Drude en Berlín con el cual interactuamos. Una de las cosas interesantes que ellos hacen, ellos tienen mucha experiencia en la generación eléctrica de vibraciones, es decir, poner transductores que uno manda radiofrecuencia eléctricamente y puede generar vibraciones. Eso la gente ya lo sabe hacer a nivel de gigahertz. Todo celular adentro tiene un conversor de radiofrecuencias electromagnéticas a vibraciones de gigahertz. Ellos vienen de esa comunidad y desarrollaron los generadores para generar a 20 gigahertz. O sea que nosotros ahora, además de hacer generación óptica de estas autooscilaciones, podemos inyectar radiofrecuencia y generarlas eléctricamente y eso trae un montón de cosas interesantes. Dicho eso, entonces para terminar, un poco de publicidad. En el laboratorio, Bariloche no es tan lindo como Buenos Aires, no tiene la vida que tienen ustedes, pero bueno, el otoño es bonito y hay becas y temas de tesis disponibles, así que si alguno está interesado, se comunica conmigo después. No solamente este tema que les acabo de contar, en el laboratorio se desarrollan láseres de cascada cuántica, hay gente que trabaja en sistemas estos bidimensionales, moleculares, como el grafeno. Fabricamos dispositivos y estudiamos la física de eso. Hay gente que hace plasmónica, hay gente que hace separación isotópica de litio para aplicaciones diversas. Así que si alguno está interesado en ir a Bariloche, con lo aburrido y feo que es, está invitado a contactarse conmigo. Así que bueno, gracias. Me dijo, Cristian me dijo 45, ¿viste? Sí, no, pero esas diapositivas blancas es una estrategia muy atractiva. Tenías muy expectante. Bueno, Fernando. Gracias a la examinada charla. Mi pregunta es sobre la última parte que contaste. Tenés el modelo que explica lo que vieron hasta ahora, pero no, al menos no mostraste que hayan variado ningún parámetro. Pero vos tenías en el slides anteriores que tenés total versatilidad en el diseño de tu muestra. Y vos podrías, por ejemplo, mover la distancia entre las trampas para ver si de verdad ese acoplamiento sigue. ¿Lo hicieron ya esa medición? ¿O no se puede? No, se puede. Está buena la pregunta. Lo que puedo decir es que todo es largo, hay un montón de experimentos, hemos cambiado parámetros, pero de alguna manera lo que hemos visto es que hay 2 como regímenes diferentes. Cuando uno empieza, de alguna manera esto funcionó así de bien y por eso conté al principio, empezamos a hacer los experimentos y es serendipity total. O sea, empezamos a ver si condensaba de Bose y de repente apareció ese abanico de frecuencias y así empezó la historia. Entonces no habíamos elegido inicialmente cuál era la estructura y resultó ser una estructura de trampas relativamente separadas.
Eso termina siendo un ingrediente súper importante para que el acoplamiento entre trampas necesite pasar por arriba y ir vía la mecánica. Cuando uno los acerca mucho y empezás a tener un overlap, empezás a tener el equivalente de lo que son las oscilaciones Josephson en los superconductores. Vos empezás a tener la mezcla directa entre uno y otro y empiezan a oscilar. Entonces la física empieza a estar más determinada por la dinámica de Josephson que por el acción esta de los fonones. Pero lo que nos interesa ahora es ver si podemos ajustar las dos cosas. O sea, la gente que hace junturas Josephson en superconductores manda microondas con la frecuencia específica y podés hacer cosas realimentadas. Entonces, lo que estamos jugando ahora es ver si podemos entrar en este régimen de Josephson, o sea que hay acoplamiento grande entre ellas, y ajustar esa separación de la frecuencia Josephson con las vibraciones y ver qué pasa. No es fácil porque es muy chiquita la frecuencia, tenés que ajustar dos cosas a... En las otras se nos... Claro, yo trabajo, pero sí, es interesante. La dispersión espacial del estado excitado, vos podés también predecir cuándo no los vas a dar más. O sea, no, bueno, entonces, si a ver, en todos los arrays que miramos hasta ahora se bloquea sincrónicamente. Entonces, incluso los que son más separados se bloquea sincrónicamente, y hay algunos experimentos que tenemos que son raros porque tenemos un array que está separado de otro array. Y cuando estás bombeando este y de repente se empiezan a poner cerca de las energías del otro que no está bombeado, también se bloquean cuando están lejos. No sabemos bien por qué es, porque el reservorio tiene una cierta extensión, se puede extender más porque no está confinado, no sabemos bien por qué es. Sí, todo es interesante. De hecho, el modelo este de que muestra la autooscilación se basa en que hay dos trampas, y entonces una cosa que sí hicimos, bueno, vamos con una trampa individual, también autooscila. Y el modelo no puede ser igual porque no tenemos dos niveles ahí. Pasan cosas súper interesantes, se desdobla en algo equivalente el spin, los dos spins se acoplan, se bloquean con la filfonón, no entendemos nada. Pero pasan las trampas individuales también. Sí, una muestra, o sea, vos fabricamos, yo mostré un array, pero en realidad hay 200 millones de estructuras diferentes en un coso, y además se repite en el wafer montones de lados, porque en distintas posiciones del wafer vas cambiando la energía relativa entre el fotón y el excitón, vas cambiando el detuning del polaritón. Entonces ahí para estudiar, entonces nada, enfrían, cuando tenés helio, durante 2 días buscás y más o menos estamos entendiendo algo, pero el experimento detallado que vos planteás no está hecho todavía. Tal vez tendría que confinar el quantum well y usar quantum dots dots en vez de quantum wells. Sí. Puede ser, pero y mirá si, o sea, la verdad es que es más difícil, ¿viste? Hacer dots, porque para hacer los dots la gente, o sea, para poner, normalmente hacen un dot, porque si tenés un montón de dots es muy ensanchado. Entonces tenés que poner un dot, y el dot lo tenés que poner en el centro de cada trampa. Entonces la gente lo hace eso, hay gente que lo sabe hacer. Pero también en ese caso es difícil, o sea, yo no sé cómo se hace para poner, o sea, normalmente lo que hacen es encuentran un dot y le crecen la trampa alrededor, pero no podés ordenar los dots en las posiciones que vos quieras. Por otro lado, una diferencia de nuestras estructuras con uno de nuestros competidores en Francia es que en las nuestras el excitón está extendido, porque la trampa es una trampa para los fotones, no para los excitones. Ellos atrapan todo porque hacen pilares. Y hasta ahora, yo antes era colaborador con ellos, ahora con la gente de Berlín, y nunca vi esto. O sea que por ahí tiene que ver con que, no sé, por ahí hay algo también de la extensión que es relevante, no lo sé. O sea, como digo, hay cosas que entendemos y hay mucho que no entendemos. Sí, en trampas individuales hemos demostrado que el acoplamiento va como 1 sobre el volumen, pero en un régimen en el cual no estaba generándose toda esta autooscilación y todo eso, y eran trampas individuales. A raíz de trampas, estudiando en función del tamaño, manteniendo igual distancia, eso no lo tenemos en el wafer. De hecho, por ahí es una buena idea para la próxima que crezcamos, hacer cosas que tengan tamaño variable pero distancia igual, no lo tenemos. También te va a cambiar porque al confinar más te manda más para arriba los estados, con lo cual el
el acoplamiento por el overlap de la función de onda es más grande, o sea, se te muerde la cola en varias cosas, ¿no? Pero sí. Eso es ilustrativo, pero tenemos viste que la gente ahora está con sistemas topológicos, con las cosas tipo grafeno. ¿Tendría el mismo? Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, los modelos estos cuantitativos explican las cosas, no sé si al nivel de que viendo el mismo fenómeno al lado va a ocurrir una potencia sutilmente inferior o superior por el acoplamiento. Cuando yo digo que podemos explicar, porque hay muchas variables, ¿viste? Vos depende exactamente de dónde pusiste el spot, cuántas cosas excitaste, dónde, o sea, hay un montón de variables. Yo no sé si es trivial decir, uy, me agarro una que tiene el tamaño un poquito más bajo y entonces eso va a ocurrir levemente más arriba porque justo el G0 es más grande o porque en realidad hay un montón de cosas dando vuelta. Tenemos un montón de estructuras, pero no hicimos este estudio que dicen de ver cómo las modificás. Lo que sí hay estructuras súper interesantes de estas de tipo panal de abeja, estructuras de lieve, hay un montón de cosas interesantes de los sistemas, que le interesa a la gente que hace sistemas topológicos. Nada, o sea, por ahora, digamos, nada tan sistemático. Sí, tampoco sé muy bien. Lo único que te puedo decir es, para que condense es como un condensado como el helio, superfluido. Es un balance entre cuánto pones, o sea, la potencia que estás mandando y la temperatura. Si vas a temperatura más alta, tenés que aumentar la potencia. Por eso. Y entonces ya ahí después, hasta dónde podés llegar depende del sistema físico. El nuestro está limitado porque el polaritón, el Rabi gap es del orden de 8 MeV, que son 80 Kelvin. Entonces, si vos te vas arriba de 80 Kelvin, hasta rompes el polaritón ya. Entonces, en nuestro sistema no se puede ir mucho más arriba de 50 Kelvin y empezar... No, es un crióstato de helio. Hay sistemas que ven polaritones y condensación, los sistemas estos, los dicalcogenuros, que eso es a temperatura ambiente. ¿Cómo? La temperatura no, sí importa, pero de vuelta. Lo único que te puedo contar es de vuelta, total serendipity. Un día empezaron a desarmar el experimento y dejaron adquiriendo mientras calentaba el crióstato y hace un quilombo bárbaro, no sé lo que es. O sea, empieza en un momento, se corren las líneas, en otro momento le empiezan a pasar cosas hasta que termina. Nunca lo miramos todavía. O sea, yo creo que la temperatura hace porque montones de razones puede haber. Una es que empezás a tener, para que esto auto oscile tiene que haber un poquito de ruido de fondo de los fonones también. El sistema necesita un poco de ruido. En el modelo vos tenés que poner ruido, si no, no dispara nunca. Entonces puede ser que la temperatura le ayude, que empieces a generar un poco de fonones térmicos, no lo sé. Pero pasan cosas con temperatura. Sí. Pero digo, otra área que todavía... Yo siempre les digo, ahora siempre antes cuando apaguen, midan y no necesariamente me hacen caso. Sí. Yo veía todo esto y veía como el nacimiento de una técnica para caracterizar sensores semiconductores. A mediano plazo, digo, cuando esto esté bien entendido, con esos modelos. La pregunta es, el espacio parámetro que puedes explorar, por lo menos en sensores como CCD, es muy interesante porque es muy difícil de acceder de otras maneras. Evaluar, o sea, ya haciendo futurología un poco, pues entiendo que están entendiendo qué pasa, ¿no? Pero si eso está dominado, ingeniería inversa te permitiría entender cosas de los materiales o de los sensores que hoy son inaccesibles a desarrollo. ¿Exploraron un poco eso? A ver, déjame pensar. De alguna manera estamos haciendo eso porque la física de los polaritones acoplados con las vibraciones no la conocemos. Entonces estamos haciendo usando estos arrays y hacemos una ingeniería inversa porque en función de lo que sale estamos aprendiendo que resulta que el acoplamiento no era lineal sino que es paramétrico, que ¿por qué se separan spin? No tenemos ni la más perra idea. ¿Por qué el spin se abre con la presencia de las vibraciones? O sea que de alguna manera hay un poco lo que decís, pero desde el punto de vista a esta altura de la física fundamental. Pero tiene que ver con las propiedades de los materiales finalmente. Hay una dirección en la que después volver va a ser muy interesante. Digo, la vuelta claro, de la y sí, después fabricar en función de lo que aprendiste una cosa que sirva para tal cosa, eso claro. Mirar lo que ya está fabricado para entender. No sé, la relación de fonones y energía de creación electrónico es un tema para la gente que usa estos sensores para cosas de baja energía que es casi inexplorado porque no está la técnica y esto justo se podría meter en ese nicho. Buenísimo.
Bueno. Bueno, vos mencionaste al final el experimento que van a hacer con los objetos que generan vibraciones, digamos, ondas de vibración, Sí. interactuar con esto, ¿no? Que dijiste 20 GHz o algo así, no sé si mencionaste acá cuántos están en esa frecuencia. Sí, para estas estructuras nuestras el fonón es 20 GHz el estado fundamental. Y vos esperás, porque estabas hablando acá de fonón térmico y ahí estás hablando de ondas de sonido, qué sé yo. O sea, vos esperás ver que puedas acoplar, no sé qué esperás ver para ahí. Y, o sea, desde el punto de vista, ¿viste? Cuando uno empieza el paper siempre tienes que decir para qué va a servir esto. Entonces, una de las cosas que se vende mucho es tener transductores bidireccionales en región de decenas de gigahertz, algo que venga a una radiofrecuencia y salgas con luz con la información, o que vengas con luz y que salgas con radiofrecuencia. Nosotros hacemos esto de que si hay vibraciones se ve en la luz que se modula, y si mandás luz modulada vas a generar vibraciones. Nos falta que es lo que llama de alguna manera el vestir coherentemente un estado haciendo lo que se llama una avoided anticrossing. Vos tenés dos cosas, o sea, vos tenés dos cosas que se anticruzan, o sea que al principio una es un fotón y un excitón, y se anticruzan, son mezcla-mezcla, y después pasan a hacer la otra cosa. Vos podés preparar algo en un lugar y podés, boom, lo llevas a otro lugar, y cuando lo llevas para el otro, algo que empezaste que era solo fotón, en un momento se separa y es miti-miti, o sea, pudiste hacer un estado entangle de los dos, cambiando vos, moviendo esa perilla. Y la perilla de la vibración es muy importante, porque la vibración lo que hace es mover el excitón enormemente. O sea, ese acoplamiento que yo mostré en los primeros experimentos que hicieron los chicos en el Paul Drude muestran que el excitón se mueve 20 milielectronvolt con la onda que manda. O sea, vos podés tener el fotón acá, tenés el excitón y lo haces moverse a través del anticruce de una manera bestial. Ese régimen en el cual vos empezás con algo que en principio es solo excitón, o preparaste el fotón y después le pasás a esto y lo movés, es esto que se llama Landau-Zener. Hasta Majorana aparece ahí porque estudió eso con Spinez antes de morirse. Y hay mucha gente que lo hace eso, en Circuit QED, en Polariton. O sea, es una variable interesante adicional.